Buenas tardes. Damos paso a esta última sesión de la tarde y última sesión de esta mesa redonda sobre la Lusitania romana, y tiene en primer lugar la palabra la doctora Trinidad Nogales Basarrate, que va a hablar sobre la escultura romana en la Lusitania, evolución analítica. Intervención que partirá de su gran especialización, puesto que ha trabajado a través de su investigación fundamentalmente en este campo de la escultura. Bien, pues muchas gracias, Mariota, por tu presentación y por acompañarnos. Gracias también a todos los presentes, porque es heroico una tarde de un viernes con tan buen día estar aquí aguantando Lusitania, pero cuando uno organiza algo tiene que ser consciente que se tiene que poner la peor hora, que es esta, con lo cual, y dejar para los compañeros las horas más lucidas, con lo cual yo intentaré cumplir en tiempo y hora y también en interés. Hablar de escultura romana en Lusitania es hablar en estos últimos 25 años, obviamente, que es el objetivo de la novena mesa, es hablar de un cambio cuantitativo y cualitativo enormemente notable. Hemos pasado en estos últimos 25 años de los trabajos catalográficos absolutamente imprescindibles del profesor García Bellido, de sus esculturas romanas de España y Portugal, de los corpora, fundamentalmente el Corpus Signorum Imperii Romani del colega Vasco de Sousa, los trabajos de Jorge Alarcao, los catálogos de exposiciones monográficas sobre distintos contenidos de Lusitania, a plantearnos la comunidad científica, los investigadores que nos dedicamos a la plástica en Lusitania, diferentes aspectos y diferentes cuestiones. Y en estos últimos años también hemos conseguido incardinar proyectos muy transversales, donde han entrado en liza, como se veía esta mañana en la ponencia del profesor Cerrillo, tecnologías hasta hace poco tiempo totalmente no habituales de nuestra especialización científica, y me refiero concretamente a la analítica de los mármoles, y quiero agradecer la presencia de la profesora Pilar Lapuente, de la Universidad de Zaragoza, del Departamento de Petrología, que tomó el testigo de don Vicente Sánchez Cela ya en su día y de otros compañeros, para ser hoy por hoy una de las máximas especialistas en análisis de mármoles, que es un campo de investigación y de especialización esencial para alcanzar a vislumbrar escuelas, talleres, circuitos, centros de producción, importación, exportación, aspectos esenciales en el estudio de la plástica y de lo que la plástica encierra en cuanto a proceso también público y político. Hablar de la imagen en una sociedad prerromana es muy diverso, muy multiforme, ya lo hemos tratado en muchas ocasiones. No es lo mismo todo el área costera del Levante peninsular, que sin duda tenía unos contactos potentes y notables con la plástica de cuño clásico, podríamos decir, desde la presencia griega en la zona ampuritana, la estatuaria ibérica, esa plástica ibérica tan vinculada con talleres jonios, como en su día puso de relieve la profesora Pilar León, y también con otro tipo de manifestaciones, o el otro extremo, que es el occidente peninsular, donde la plástica se va a circunscribir a una producción muy local, lo veíamos ayer en la exposición con la imagen del guerrero, con un material local por antonomasia, que van a ser los granitos y las piedras locales, y que tiene unas manifestaciones relativamente conocidas, que ya hemos tratado en distintos trabajos, como son estos que están contemplando, de las famosas tête coupée de origen céltico, los guerreros así llamados lusitanos, toda esa plástica zoomorfa, donde están berracos, etcétera, que luego va a traspasar el umbral ya de la plena romanización hacia una plástica más pequeña, votiva, en bronce, que va a mantener ese sustrato indígena romanizado, pero con una visión completamente distinta. Pero hablar de la escultura en Lusitania es hablar del proceso urbano, del fenómeno urbano, sobre todo
Una vez que ya la fase de conquista y de control del territorio y de colonización se articula, a partir, obviamente, de Augusto, comenzamos con un proceso muy bien analizado, un proceso claramente político, de imagen, de propaganda política, donde la exaltación de la figura del Princeps, de Augusto en este caso, va a ser una constante a lo largo de toda la época altoimperial. Me atrevería a decir que hasta prácticamente comienzos del siglo II después de Cristo. Son muchas las ciudades que podríamos analizar en las que se ha dado un paso de gigante en los últimos 25 años. Obviamente, por razones de mi campo profesional, ya saben que me he dedicado más específicamente a Augusto Emerita, pero no solo, también con los colegas portugueses, fundamentalmente en su momento con Luis Jorge Gonçalves, con distintos colegas de Portugal, hemos intentado hacer una visión de conjunto provincial. No siempre fácil, porque en ocasiones el material está descontextualizado, carecemos de la información suficiente, son muchas ciudades históricas donde el material está reutilizado permanentemente, pero a pesar de ello hemos dibujado en los últimos años equipos muy transversales, portugueses, españoles, también canadienses, franceses, alemanes, es decir, la comunidad científica internacional que se ha interesado y se ha dedicado a la Lusitania ha entendido que es un fenómeno que debe analizarse en el conjunto de toda la provincia, a pesar de que, como también se decía esta mañana y lo decía perfectamente João Pedro Bernardes, hay zonas con una identidad muy particular. En el caso de la escultura se vislumbra perfectamente una conexión de los talleres más septentrionales con una determinada área, Augusta Emerita como gran centro de producción, receptor de los modelos oficiales metropolitanos, difusor de esos modelos en toda la provincia, y a la par la zona meridional muy en contacto con la bética, cosa por otra parte comprensible y totalmente lógica. La primera fase de la plástica romana en el territorio lusitano va a caminar en esa ambivalencia de la tradición autóctona, del material local, como vemos aquí en el Guerrero de Capeludos o en el togado del Museo de Carmo, tan discutido sobre la cronología, etcétera, que pueden representar ese primer momento inicial en el que Roma aporta un lenguaje propio, un lenguaje icónico de imagen, que rompe la tradición precedente, pero que a la par se encuentra con un sustrato poblacional que no sabe trabajar ni resolver las necesidades que van a tener estos centros de producción. Con lo cual, los primeros tiempos están, de alguna manera, caracterizados por la presencia de talleres foráneos, itálicos fundamentalmente, que vienen con esos contingentes iniciales de población y que son los que van a formar a los artistas locales que en el futuro van a desarrollar toda su actividad. Lo vemos perfectamente en la arquitectura decorativa, porque es cierto que solemos trabajar especializadamente cada cual en nuestro área de trabajo, en escultura, y concretamente en escultura en retrato, y concretamente en sarcófagos, y concretamente sarcófagos del siglo tal o cual. Y resulta que a veces nos olvidamos que tenemos que hacer una visión científica más integradora, que nos permita entender, como veíamos esta mañana, que la producción minera va a determinar el proceso de monumentalización de una ciudad, la erección de grandes complejos públicos, y que tenemos que trabajar epigrafistas, los que se dedican al mosaico para el ambiente más doméstico, los que trabajan el territorio, es decir, cada vez es más necesaria una visión global y que los equipos sean más interdisciplinares, porque el conocimiento muy especializado, unívoco, creo que es erróneo para poder entender líneas globales de reflexión sobre los problemas que podemos plantear en el conocimiento de la Lusitania. Aquí vemos, como digo, esa producción muy inicial, esos guerreros, algunos de ellos ya con inscripciones y vistiendo incluso la toga, como el del Museo do Carmo, esa típica toga muy temprana de Braccio Coibito, de un personaje con una cronología muy concreta, pero sin duda producto de un taller absolutamente local, que está
conociendo la producción metropolitana, pero que de alguna manera le da solución con esta obra. O en la arquitectura decorativa, los recientes hallazgos espectaculares del Teatro Romano de Medellín, con ese capitel de Metellinum, que la semana que viene vamos a presentar en la reunión de escultura de Córdoba, donde se percibe perfectamente que el programa del Teatro de Olisipo lo hace la misma oficina que la primera fase de Mérida y que la primera fase de Medellín. Es decir, hay una visión absolutamente transversal de toda esa producción de Olisipo, Augusta Emerita, Metellinum. El capitel del así llamado Templo de Diana, Templo de Culto Imperial, que nos manifiesta ese avance. Esa primera etapa está determinada por el uso, por una parte, del material local, por otra parte, de la tradición itálica, por otra parte, por la todavía escasa presencia de los grandes programas iconográficos públicos, porque estamos en un momento donde no ha irrumpido con fuerza un elemento esencial que va a ser el culto imperial. El culto imperial es el punto de inflexión que va a transformar absolutamente la fisonomía de las ciudades lusitanas y va a implicar esos grandes procesos de monumentalización donde la imagen pública va a formar parte del relato, va a formar parte del discurso. No quiere decir que antes no lo hubiera, pero no tenía esta presencia tan impactante y tan fuerte en el conjunto de las ciudades. Bien, es verdad que en muchas ocasiones no lo conocemos. Les pongo el ejemplo del Templo de Diana. Cuando yo estudiaba el programa decorativo del Templo de Diana, ese roleo de bronce que observan ahí, siempre lo habíamos analizado como una pieza de aplique, de una puerta, tal. Y finalmente llegué a la conclusión de que formaba parte de la arquitectura decorativa del templo, que ese era un roleo que se aplicaba, como muchísimos ejemplos que hay en el sur de la Galia y como muchísimos ejemplos en el norte de Italia, que publicó María Pia Rosignani, que también ha estudiado Pierre Gros, en ese dibujo que ven ahí con Teodorescu, cuando publicaron el Foro de Asís. Esa imagen es el altar del Foro de Asís, ese dibujo que hay debajo del roleo, que está mostrando la fase previa a la marmorización, material local. Como esos materiales locales tienen un grano muy gordo, muy vasto, que no permite filigrana escultórica, ¿qué hacen? Como estaban haciendo en Italia. En Italia tenían una tradición muy potente, que era la terracota, pero, sin embargo, empiezan a utilizar el bronce que van a utilizar para el soporte epigráfico, oficial, indudablemente, pero también para el soporte escultórico. La única cuestión es que se han perdido, en la inmensa mayoría de los casos, todos esos materiales complementarios y lo desconocemos. La introducción del mármol va asociada a la imagen escultórica y al culto a la figura, en este caso del princeps. Antes el mármol ya está presente porque todos esos retratos que mostraba esta mañana, hace un rato la profesora Alicia Canto, de esa primera generación de colonos emeritenses, están hechos con mármol de las canteras locales, lo que quiere decir que ya hay unos talleres funcionando desde los primeros tiempos de la colonia, conociendo la explotación de la cantera, pero la cantera no tenía capacidad todavía administrativa para dar producción a ese nivel. Es decir, era una producción todavía muy pequeña. Va a ser a partir de la constitución político-administrativa de la provincia cuando las canteras empiezan a explotarse a gran escala, para dar respuesta también, obviamente, a la demanda de esa monumentalización augustea y posaugustea de esos grandes complejos urbanos. Y, claro, los ejemplos son muchos. Este es el caso emblemático de Conímbriga, donde se conoce perfectamente la doble fase, la fase augustea, la primera fase del foro, que publicó en su día Jorge Alarcao con el equipo de Francia, de la Casa de Velázquez, el profesor Etienne, en fin, y otros colegas que trataron todo este programa. Para la fecha y para el conocimiento, un trabajo espléndido, donde se veía perfectamente la doble etapa, la primera fase Augusteo Julio Claudia y la segunda fase Flavia, de ampliación del recinto del foro, con una gran modificación en la visión del espacio monumental. Son los grandes mensajes de los complejos urbanos. Está la garantía del futuro del poder político romano, la dinastía, es decir, está Augusto como iniciador de una articulación dinástica del poder, pero también están sus sucesores como parte de todo ese mensaje público, de toda esa familia imperial que de alguna manera recibe el testigo de las
las series helenísticas, que ya estaban conocidas en Oriente en los ciclos de los Sebasteia y los Caisareia de Oriente, pero que en Occidente van a cobrar impulso a partir de Augusto. En el caso de la capital provincial, Augusta Emérita, cada vez vamos conociendo mejor esa evolución del uso de la imagen escultórica. El ejemplo del teatro es esencial. En este sentido, el trabajo de Walter Trilmich ha sido fundamental. El trabajo que hizo en su habilitación sobre la imagen de la evolución de la imagen imperial en el conjunto del teatro, los estudios también epigráficos de José Luis Ramírez Ádava, los trabajos de Jonathan Edmondson y, por supuesto, toda la analítica de la arquitectura del monumento y los recientes estudios de Nicole Rering y de Heinz Beste que presentaron en Cartagena, en el Congreso sobre la Arquitectura Decorativa, esa solución que nos parece enormemente sagaz e inteligente de plantear una primera fase augustea que está documentada epigráficamente en el teatro sin el peristilo, es decir, una primera fase que tendría un frente escénico granítico enlucido de estuco, es decir, igual que Medellín, igual que Olisipo, un teatro modesto hecho por esos primeros colonos a la imagen y semejanza de los múltiples ejemplos itálicos, con utilización de la imagen pública en mármol, que son estos retratos que vemos aquí, el de la derecha, un Augusto tipo Accio, todavía joven. Luego veremos el Augusto Capitevelato. El personaje de la izquierda se identificó en su momento con Augusto. Ahora hay mucha discusión sobre a quién puede representar. Es otro retrato dinástico. Y la estatua que está debajo, el togado que está debajo, que es de tamaño colosal, que apareció en las excavaciones del teatro y que tipológicamente es muy temprano, es decir, tiene una cronología augustea muy temprana y que podría representar o bien Agripa, dentro de todo el ciclo oficial del teatro, o bien al propio Augusto. En cualquier caso, como no sabemos quién representa, porque no hay ningún documento epigráfico que así lo certifique, es una estatua del primer momento del frente escénico del teatro. El frente escénico granítico y enlucido de estuco, toda vez que se toma la decisión de hacer una renovación ornamental del monumento, probablemente en época Claudia, se ha llevado incluso hasta época Flavia, pero hay distintas fases, se desmonta el primitivo frente escénico, es decir, el primitivo frente escénico de granito se desmonta y se hace la porticus poscaenam con el material que habían desmontado del frente escénico. Y hacen ese peristilo con esa arquitectura decorativa que todo el mundo le llama la atención porque es muy primitivo, vamos a decir así, para fecharlo en el momento de la Reforma. Y quizá, es una de las propuestas que yo lancé, pero no estoy muy segura de ella, lo tengo que decir, quizá tanto Augusto como Tiberio, se están desmontando también de ese primitivo frente escénico y están pasando al aula sacra porque simbólicamente eliminar la imagen del princeps, del fundador de la colonia, del frente escénico no era comprensible y hay muchísimos ejemplos de esta reubicación de los ciclos estatuarios. Pasarían a la porticus poscaenam y se decoraría de nuevo todo el frente escénico ya marmóreo. El ejemplo, no me voy a entretener, de Norba Caesarina, esa posible imagen del patrono de la colonia, de Lucio Cornelio Balbo, una pieza singularísima, una pieza en bronce. Me preguntaba el profesor Legou ahora mismo, de manera muy acertada, si efectivamente estaba dorado, a quién podría representar, dioses y emperadores, como él bien definía, fundamentalmente en época imperial, pero en época muy temprana, incluso republicana, hay muchos ejemplos de bronces dorados. Hablábamos los de Cartochetto en Italia hay miles de ejemplos de bronces dorados de estatuaria pública en espacios públicos. Esta estatua, me gusta poner esa pintura de Pompeyana de la casa de Julius Felix, porque se ve cómo estaban estas estatuas en bronce dorado, ahí tenemos 3, y delante vean que está un rótulus del texto donde se está contando todos los pormenores de las vicisitudes y de los méritos que esos personajes habían alcanzado a lo largo de su vida y por eso eran merecedores de colocarlos en ese espacio singular. Y vean cómo los ciudadanos los están leyendo con suma atención. Es un fenómeno bastante singular.
Bueno, voy a avanzar porque si me entretengo tanto en cada uno de los grupos no me da tiempo. Este es un caso paradigmático, el de Norba. Las otras estatuas, con una cronología ligeramente posterior, el genio de la colonia. El pobre en el siglo XVIII lo convierten en esa especie de engendro que lo retallan la cara, los brazos, los pies, que parece una suerte de simio. En el siglo XVIII lo convierten el escultor de turno de Cáceres, y además es que es muy bonita la idea porque lo denominaban la diosa Ceres y hacían derivar el nombre de la ciudad, Cáceres, por la diosa protectora de la ciudad, o sea que tiene también su interés historiográfico en el conocimiento de la ciudad. Esta mañana, bueno, el trabajo que hicimos el profesor Cerrillo y yo sobre el espacio público en ciudades romanas, los paralelos del genio de Norba, ahí están. Fíjese el pobre, lo mal tratado que estuvo como consecuencia de esas manos y, naturalmente, la imagen, como decía antes, arranca con todo ese ciclo de imagen escultórica. Como aquí se trata de decir que se ha avanzado, yo no voy a decir mucho más que lo que ya dijeron en su día tanto Walter Trilmis como Pilar León en sus espléndidos trabajos sobre los retratos de tradición republicana en la península ibérica que hay, son muy importantes, pero sí que hemos avanzado en otra faceta que es en el estudio de la policromía escultórica, en el estudio de los mármoles coloreados. Aquí el Museo Nacional de Arte Romano se integró en un equipo multidisciplinar con la Gliftoteca en Carlsberg, el Metropolitan, los museos vaticanos y con una serie de instituciones internacionales y gestamos distintos encuentros para trabajar sobre la recreación, podríamos decir, de cómo serían estas piezas policromadas en origen, y cambia absolutamente la fisonomía de cualquiera de estos retratos. Esa ha sido otra de las líneas analíticas marmóreas, policromía estatuaria, ensamblaje de obras, es decir, aquí vemos la famosa gitana, fíjense, que está también en la exposición, arriba a la izquierda. Bueno, a la derecha, suya a la izquierda, a la derecha vean cómo esa recreación de esa figura femenina con esa fisonomía tan característica, y el resto de los retratos, o el monumento funerario de Lutatia, donde sin duda se representaría ese nicho con el firmamento como símbolo de su situación ya difunta, y bueno, uno se puede imaginar cómo serían estos monumentos integrados dentro del total de la construcción. Hemos también definido cómo se crearon prototipos que se difunden por toda la provincia y vean el diferente nivel de calidad y de producción en las series. El modelo normalmente se establece en un centro de producción, como puede ser Augusta Emérita o cualquiera otra de las capitales de conventus o de centros de referencia, y luego a partir de ahí empieza toda una serie donde se percibe perfectamente que estas estelas, típicas del siglo II y III, vean, por ejemplo, esta otra, la pobre, pues obviamente está hecha por un señor que se ganaba la vida muy meritoriamente, pero que nada tiene que ver con las otras producciones que obviamente tienen otro nivel de calidad. El trabajo de visión de conjunto de los grandes complejos públicos, estos espacios forenses que tratamos en su momento, Évora, Conímbriga, Pax Iulia, ese gran proceso de eclosión de la marmorización de los espacios públicos. Y aquí tengo que decir que, claro, en este trabajo es deudor de todos los colegas portugueses, alemanes, que han estado trabajando, franceses, que han estado trabajando en los distintos yacimientos, gracias a cuyos estudios hemos podido ir avanzando y recreando toda esa evolución de Conímbriga, de Bella, de Évora, de la propia Augusta Emérita, el Fórum de Aeminium, con ese complejo tan singular, espléndidamente estudiado por Pedro Carballo, y también analizado toda esa manifestación reutilizada. Se ve perfectamente, por ejemplo, la cabeza de Vespasiano, las cabezas de Trajano están hechas sobre piezas anteriores reutilizadas, lo que implica también un proceso de damnatio, en algún caso, en el caso del Vespasiano.
y probablemente de un Calígula. Vean cómo tiene detrás los restos de los rizos, ¿no?, típicos de Calígula, y el Trajano también está rehecho sobre una pieza pues, probablemente de Domiciano, que suele ser a quien se le aplica habitualmente. Casi todos los trajanos peninsulares, dicho sea de paso, están hechos sobre retratos de Domiciano, con lo cual el pobre Trajano, ya que de por sí era bastante poco agraciado, ya al retallar los retratos de Domiciano termina de perjudicarse, pero bueno, tengamos en cuenta que era un hombre fuerte y aguerrido, y que no le preocupaba tanto la belleza, sino la practicidad y la praxis. Conjuntos urbanos que vamos conociendo cada vez mejor, con programas que hemos llevado transfronterizos, con los museos de Évora, sobre todo, aprovechando para realizar exposiciones, trabajos, es decir, también de alguna manera para que la sociedad sea partícipe del avance científico, porque a veces las personas que nos dedicamos a la investigación hacemos nuestro trabajo para la crítica de los colegas que se dedican al mismo tema, y no somos conscientes que también tenemos que vertebrar ese conocimiento hacia la sociedad. Y bueno, las exposiciones temporales son un magnífico vehículo, pero también otros muchos. El caso de Évora, que próximamente creo que se va a publicar ya, si no está ya el trabajo del Instituto Arqueológico Alemán, del profesor Hauschil, el profesor Schaffner, en fin, de todo el equipo del Instituto Arqueológico Alemán, que hizo una magnífica labor con el descubrimiento de conjuntos nuevos, como este emperador divinizado, encontrado en las excavaciones del museo, que está dentro del centro del foro, una pieza también muy interesante, que nos sigue manteniendo toda esa conexión entre los templos de culto imperial de la capital provincial, Augusta Emérita, y el caso de Évora, no solo por la estructura del templo, sino también por la disposición, y bueno, pues toda esa visión transversal a lo largo de la Ruta de la Plata, que como se veía esta mañana a primera hora, era un núcleo de vertebración, de comunicación, pero también de difusión de los proyectos. En los años 70, José María Álvarez Martínez comenzó el proyecto Foros de Augusta Emérita, concretamente en el 72, con la expropiación del solar del Templo de Diana, e inició un trabajo amplio al que luego nos fuimos sumando distintos compañeros del museo, del entonces patronato de la ciudad monumental y también del Instituto Arqueológico Alemán, por supuesto, Walter Trilmich, desde el Instituto de Madrid. Y empezamos a trabajar, les puedo garantizar que en unas condiciones muy difíciles, porque, claro, había que expropiar, había que iniciar todos los expedientes, trabajar, pero afortunadamente ello nos permitió que en los 90, con el concurso de nuestro buen amigo y colega Jean-Claude Golbin, pudiéramos hacer esa visión, esa recreación ideal de los foros. Tengo que decir que, grosso modo, salvando las distancias, estamos hablando de más de 20 años de diferencia, la articulación de esa visión de la ciudad, del conjunto forense de la ciudad, todavía sigue siendo válida. Es verdad que en los últimos años, tanto el Consorcio de la Ciudad Monumental, y aquí está Miguel Alba, nuestro colega del consorcio, como el Instituto de Arqueología, han seguido avanzando en el conocimiento tanto del Foro Colonial como del Foro Provincial, pero en nuestra publicación de 2003 ya planteábamos esa articulación en torno al Cardo Máximo, con 3 áreas muy bien definidas: la primera del Foro Colonial, el Templo de Diana y el entorno con la Basílica; la segunda, que sería ese suerte de pórtico, bueno, como lo queramos llamar; y la tercera, que sería toda esa parte inferior que iría hacia la zona del puente, donde presumiblemente se dedicaría más a un área comercial, como hemos publicado José María Álvarez y yo en reiteradas ocasiones, con un hipotético forum boarium cerca del puente, con un espacio comercial mucho más definido, por razones prácticas y lógicas, puesto que los productos llegaban vía terrestre al puente y desde allí alcanzarían ese espacio. Y luego el Foro Provincial, que fue también estudiado iniciamos desde el Museo Nacional de Arte Romano las excavaciones en los años 80, 90, se dieron algunos avances de los trabajos y luego posteriormente tanto el consorcio como el Instituto de Arqueología, Pedro Mateos y todo el equipo avanzaron y publicaron la monografía sobre el Foro Provincial. Este conjunto tan singular, donde indudablemente hay nuevos espacios que ya en un trabajo planteamos. El Foro Provincial no es una sola plaza,
como nosotros también dibujamos en su día, son varias plazas anexas, cronológicamente superpuestas, un fenómeno absolutamente común, porque ya lo hemos publicado, ¿no?, en el Congreso de Cartagena, de José Miguel Noguera, porque hay restos en lo que es la zona del Parador, en lo que es la Iglesia del Carmen, en la parte posterior, y porque hay planimetría de finales del siglo XIX de los ingenieros ingleses, cuando están construyendo el ferrocarril, donde ya marcan una zona, que no es esta, como ruinas del foro, como restos que se están encontrando cuando están abriendo las trincheras para un hipotético trazado del ferrocarril que luego no se llega a hacer, que luego va por la parte inferior del río Albarregas. Lo más interesante es, en estos dos casos, y aquí creo que el trabajo de Walter Trilmi fue esencial, es que se constató el que los foros emeritenses estaban íntimamente relacionados con la metrópolis, íntimamente relacionados con Roma, porque los modelos vienen hilo directo desde la capital del imperio y, a su vez, Augusta Emerita se convierte en centro de difusión del modelo metropolitano en toda la provincia. ¿Por qué llegan aquí los modelos? Bueno, recuerdo la frase de Eugenio Larroca, ¿no? Augusta Emerita es la más metropolitana de todas las capitales hispanas, y en cierta medida es verdad. Se percibe una constante presencia de los modelos metropolitanos romanos. En el caso del foro colonial es evidente, ahora lo vamos a ver, y en el caso del foro provincial exactamente igual, por conexiones también políticas. Ya publicamos en su día todo el conjunto del foro colonial, con esa fase evolutiva, las primeras estatuas de época augustea. El templo, José María Álvarez y yo lo pusimos en relación con un culto incipiente a Roma y Augusto, como era típico en estos primeros momentos, y posteriormente ya todo ese despliegue, a partir de época Flavia, incluso posteriormente, hasta época incluso antoniniana, todo ese despliegue de grandes conjuntos monumentales o de grandes complejos monumentales que estarían representados por esas piezas, la representación del Genius Senatus o la provincia, en fin, otra serie de piezas. El templo de Diana, como hipotético primer espacio de composición, de articulación del foro, del foro antiguo, digamos, del primer foro de la colonia, y esa segunda plaza, que venimos en llamar Augusteum, pero que ha sido denominada de muchas maneras, donde se perciben toda la evolución, las conexiones del foro colonial con otros patrones, a veces tan alejados como el famoso Augusteum de Afrodisias, con esos relieves alusivos a las diferentes provincias del imperio, esa suerte de coiné que en Afrodisias se plasma, y obviamente el modelo del foro de Augusto en esa segunda plaza de Mérida, un modelo que está literalmente calcado punto por punto, que no es un fenómeno aislado, porque ya se ha estudiado convenientemente, y es un fenómeno que va a trascender a todas las provincias occidentales del imperio. Aquí vemos una esquina del foro actual, esta es la maqueta de Gismondi del plástico de Roma, y esta es la reconstrucción de las cariátides con el clípeo del foro de Augusto en Roma, que nos permitió en su momento articular un proceso de mensaje político fortísimo, donde estarían los paredros de los grupos escultóricos esenciales de Eneas y Rómulo, identificados el grupo de Eneas por parte de Walter Trilmi con un fragmento del Elogium. Luego nosotros seguimos trabajando con Trilmi para seguir restituyendo todo el grupo. Este otro fragmento que procede de esa zona, que identificamos con una estatua colosal de Rómulo, que sería el pandán del Eneas, y en el centro un posible altar. Un altar que cerraría el discurso, es decir, el discurso, el mensaje que los emeritenses y cualquier ciudadano que llegaba al foro arrancaba por los mitos del origen de Roma, Eneas y Rómulo, y remataba con el momento en el que se está fundando la colonia, nada menos que por Marco Vipsanio Agripa, en ese relieve que pusimos en relación con el altar, que estaría en el centro de esta plaza. Los colegas del consorcio y del Instituto de Arqueología, en su trabajo, publicaron la existencia de un templo. Creo que no hay
hoy por hoy argumentos de peso para establecer que sea un templo. No creo que esos relieves que atribuyen al ático del templo son relieves para ser contemplados de cerca, nunca en un ático de un templo, porque si no perderían su sentido de mensaje político propagandístico. Y además porque los fragmentos aparecieron en un vertedero, pero junto con cariátides y clipios que proceden de esta zona, y además porque los restos que se han encontrado in situ en esa intersección de las calles son precisamente una plataforma, y aquí está Miguel Alba, que ha sido responsable de las excavaciones, con una suerte de rampa que puede ser perfectamente de un altar, porque claro, estamos hablando de un altar del tipo Arapakis de Roma, no estamos hablando de un altar movible de 1 metro. Bien, todos estos patrones metropolitanos se van a plasmar tanto en el foro colonial como en el foro provincial. El patrón del Templo de la Concordia, vía gobernador, Lucius Fulcinius Trio, conocedor del modelo, sabiendo que Tiberio está renovando el Aedes Concordia, es decir, ese gran programa de propaganda política de Roma, él realiza una copia mimética en la capital, porque si no, no tendría ningún sentido hacer ese templo con esa planta tan extraña en un sitio donde no hay ningún imponderable, como sí pasa en Roma, que está detrás el tabularium y ya existía un templo arcaico precedente. Aquí hay una razón eminentemente política, que es la elección de Trío de este modelo por seguir el ejemplo metropolitano de Tiberio. Este es el Templo de la Concordia y, curiosamente, en Mérida, en la zona de la Plaza del Parador, salió este pedestal dedicado a la Concordia. Estatuas que están relacionadas con el templo, estas 3 pequeñas que explicaba ayer en la exposición, los 3 simulacra, que serían las estatuas que se sacaban en procesión, como vemos aquí en el relieve vaticano de los Vicomagistri, es decir, aquí estamos viendo cómo están en procesión con esos pequeños lares, que sería lo mismo para lo que servirían estas estatuas, que están representando nada menos que a Livia, a Tiberio y a un posible genio de la colonia. Y esta gran estatua de tamaño colosal que ponemos en relación con el templo de la calle Holguín y que sin duda está representando, sin duda, a Livia, quizá ya divinizada. El teatro. Toda la problemática del teatro, sobradamente conocida, el trabajo de Trilmi, los sucesivos estudios y esa evolución y esa permanente discusión sobre la cronología. No voy a entrar ahí porque sería un debate casi tan interminable, Alicia, como el tema de la fundación de la colonia. Con lo cual, lo dejo ahí a mejor momento. Esa interpretación de las toracatas, de los distintos grupos. Pero sí volvemos en el mismo teatro, en el Sacrarium del teatro que publicó Trilmich, a retrotraernos al modelo metropolitano de Roma, pero en este caso de época de Trajano, los relieves de la columna trajana y los relieves del amontonamiento de armas del teatro, que son una copia fidelísima del modelo de Roma, hecho sin duda por una mano que está trabajando en el foro de Trajano en Roma, porque es casi un orfebre, consigue un trabajo de primerísimo nivel y que formarían parte de la decoración de ese elenco. Y, finalmente, esa estatua colosal que podría estar situada entre el recinto del teatro y el anfiteatro. Yo ahora ya no me lo creo así, pero como ya lo tenía hecho no lo iba a cambiar en el último minuto. Yo creo que es una dea Roma, sedente, no tiene nada que ver con ese dibujillo que yo hice con toda la buena voluntad, que es un horror en el punto de intersección entre el teatro y el anfiteatro, pero bueno, para que se hicieran una idea, que era un fenómeno absolutamente normal desde época de Augusto, incluso anterior, hasta época constantiniana. Y en la Roma constantiniana hay ejemplos de colosos, hay muchísimos, ¿no? Hay una cantidad enorme. Los relieves del Templo de Marte y, naturalmente, toda esa panoplia de religiones orientales en ese hipotético ocultamiento tardío que ha definido José María Álvarez Martínez como parte de la identificación. Y el entorno rural de la Lusitania, dominado por esos grandes personajes que disponían de enormes posibilidades económicas, que se podían permitir este tipo de obras, que reproducían miméticamente la imagen del propio emperador. En este caso vemos el Alejandro Severo de los Capitolinos y este busto maravilloso del propietario de la Majona, de la villa romana de la Majona, junto a Don Benito actual, que es una pieza de primerísimo nivel. Y, naturalmente, Quinta das Longas. Quinta das Longas, que en el siglo IV nos está demostrando cómo estos grandes propietarios están en contacto con los grandes centros de producción, en este caso de afrodisias, que es algo no aislado, sino todo lo contrario, dentro del concierto de todo el Imperio Romano, porque
perdonen la expresión, ayer lo decía, pero afrodisias eran los chinos de la época. Trabajaban en el siglo IV, barato, ponían la producción en tu casa por poquísimo dinero y lo expandían por todo el imperio. Y además, de una manera muy cómoda, era mucho mejor comprarles a estos afrodisias que hacerlo en la propia capital. Aquí vemos los paralelos de Cherchell, de Burdeos, de la propia zona turca de Silataraga o de Valdetorres de Jarama, dentro de esos programas singulares. Y ya concluyo. Piezas singulares que cierran ese capítulo de la plástica lusitana, venidas sin duda de Constantinopla, como este magnífico Misorion de Teodosio, que lo pongo precisamente como homenaje a nuestro maestro don José María Blázquez Martínez, que fue uno de los grandes impulsores del estudio del Misorion de Teodosio y uno de los grandes conocedores del mundo antiguo y que dedicó buena parte de su vida y de su esfuerzo no solo a los mosaicos, sino también a piezas de esta singularidad. Muchísimas gracias.